duele los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King. Soy el Padre Eduardo y les invito a meditar el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículos del 16 en adelante. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. No se fíen de la gente porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Serán llevados por mi causa ante gobernantes y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo hablarán ni de qué dirán. Dios mismo les sugerirá en ese momento lo que tienen que decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de Dios que hablará a través de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con estas palabras pronunciadas por Cristo hoy en el Evangelio, no dan ganas de seguirlo. Más cuando se nos dice que serán enviados como ovejas en medio de lobos. Y luego más adelante dirá, con persecuciones. No se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en sus sinagogas. Con todo esto, no dan ganas de seguir a Cristo. Pero sabemos muy bien que durante estos días, lo que pretende nuestro Señor es preparar el corazón de los apóstoles para la misión que se les está encomendando. Una misión que no es fácil. Esa misma misión que se le ha entregado a la Iglesia y que durante estos más de 2000 años, todos los que hacemos parte de esta amada Iglesia, intentamos continuar esa obra de Dios en el corazón de la humanidad, cosa que no ha sido fácil. Ya hemos experimentado persecuciones, señalamientos y toda una cantidad de ambientes difíciles que agota el corazón del que realmente quisiera encarnar los sentimientos de Cristo. Sin embargo, en este seguimiento de Cristo, como parte de esta preparación, en especial a los apóstoles y también para nosotros en nuestros días, nos dice el Señor en el Evangelio: sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Pensaríamos cuando nos dice el Señor, astutos como serpientes, es porque los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Y queda muy bien cómo el Señor, al enviarlos a esta realidad humana, capacita el corazón de los apóstoles y les advierte de tener un corazón valiente como serpientes, astutos como serpientes, y humildes y sencillos como palomas, o sea, dóciles a la hora de llegar al mismo corazón de esta pobre humanidad. Y decimos pobre humanidad en relación a nuestra debilidad. Ya el Señor en el Evangelio también lo ha expresado. Señor, ruego por aquellos que están en este mundo, aunque no somos del mundo, porque el Señor sabe todo lo que tenemos que afrontar, sufrir, vivir mientras estemos en este mundo. La realidad la sufrió los apóstoles. La realidad la sufrió la iglesia, esa iglesia naciente. La realidad es que todavía nosotros seguimos en esa persecución. La realidad es que todavía nuestra amada iglesia sufre persecución. Se persigue al Papa, se persigue a los obispos, se persigue a los sacerdotes y se persigue a todo aquel que se dice ser seguidor de Cristo. Por eso a continuación yo les invito para que veamos este corto video en donde se nos narra rápidamente esa persecución al cristianismo.
La ONG cristiana Open Doors vuelve a advertir con su informe del aumento de la persecución contra los cristianos a nivel mundial. Certifica que unos 245 millones de cristianos en todo el mundo sufren algún tipo de persecución, o dicho de otra forma, 1 de cada 9 cristianos son perseguidos a causa de su fe. De los 150 países examinados, Open Doors registra 73 con un nivel de persecución alta, muy alta o extrema. Si hace 5 años se hablaba solo de persecución extrema en Corea del Norte, ahora a la lista se añaden otros 10 países más. De nuevo es el país del dictador Kim Jong-un el primero en la lista. Se desconoce cuántos cristianos pueden estar prisioneros en los campos de reeducación. Solo el hecho de poseer una Biblia puede significar la muerte o la cárcel, no solo para quien la posea, sino incluso para 3 generaciones de una misma familia. En Afganistán, abandonar el Islam se ve como una traición castigada hasta con la muerte. Los cristianos están obligados a practicar su fe en secreto. Incluso si una persona es sospechosa de relacionarse con alguien de otra religión, puede ser condenada a muerte. Somalia es el tercer país de este pódium de la intolerancia. La Iglesia está prácticamente desaparecida en un país donde hace décadas que reina el caos. Socialmente se identifica ser somalí con ser musulmán, con lo que los escasos cristianos que permanecen en el país viven en la absoluta clandestinidad. La milicia yihadista Al-Shabaab mata a cualquiera sospechoso de haber abandonado el Islam. En una Libia rota por la guerra, muchos conversos del Islam son perseguidos incluso por su propia familia. Es imposible definirse como cristiano. Miles de subsaharianos que atraviesan el país para llegar a Europa caen en redes de tráfico de seres humanos. Si son cristianos, su suerte puede llegar a ser incluso más terrible, siendo víctimas de horribles torturas y violaciones. El último de los 5 países donde peor se trata a los cristianos es Pakistán. Allí la ley antiblasfemia constituye un peligro para los cristianos que pueden ser condenados a muerte. Un ejemplo es la agonía de Asia Bibi, resuelta finalmente con su liberación tras 8 largos años de un encarcelamiento inhumano. Los cristianos son además considerados ciudadanos de segunda y por ello despreciados. En países como Irak, el año pasado en el número 10 de este ranking y este año en el 13, la situación ha mejorado levemente para los cristianos tras la desaparición del Estado Islámico. Sin embargo, preocupa la vuelta a la lista de otros países como Marruecos, donde Open Doors certifica que la situación para los cristianos ha empeorado. Es cierto, como lo acabamos de ver, cómo esa primitiva iglesia, muchos seguidores y predicadores de Jesús se vieron reflejados en esas palabras. Todos os odiarán por mi nombre, por mi causa. Muchos murieron martirizados por seguir a Jesús, por no renunciar a Él. Es cierto que el mismo Jesús, por predicar esa buena noticia, recibió la muerte en la cruz. Es cierto que muchos desde entonces y desde ahora rechazan a Jesús y a sus seguidores, y que siguen habiendo mártires cristianos. Por eso en esta línea todos nosotros estamos invitados a orar por esta amada iglesia, a orar por quien la dirige, por el Papa, los obispos y por los sacerdotes, misioneros y misioneras y por los laicos comprometidos, para que frente a este ataque que el espíritu del mal desea acabar con la bella imagen del Señor, nosotros no nos prestemos para eso, y más bien siempre firmes en la fe, siempre firmes en la esperanza, siempre firmes en el amor, sabiendo muy bien en las mismas palabras del Evangelio que nos dice: pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu del Padre que hablará a través de ustedes. Hay muchas formas de perseguir a nuestra amada iglesia, y una de ellas es ridiculizar a aquellos que se identifican en la fe. Pienso, por ejemplo, en un joven de sanas costumbres, de muchos valores, de una familia muy cristiana, que al llegar a la universidad, sus compañeros, parte de los docentes y aquellos que hacen parte de ese entorno educativo empiezan a ridiculizar a este joven por expresiones que sanamente debe demostrar, por ser una persona de oración, por ser una persona de bien, por ser una persona responsable, por ser
y declararse hijo de Dios. Esto para algunos y para el mundo no están de acuerdo. Y una manera de ridiculizar es hacerle bullying, o sea, de burlarse de esa manifestación de fe que esa personita realiza. Por eso allí en la universidad o en el colegio o en la escuela, allí hay que también pedirle a Dios la gracia de sostenerse, de afianzarse en lo que realmente creemos y profesamos. Allí también estamos invitados a dar testimonio de vida. Otra forma de perseguir a los hijos de Dios, en especial de atacar el corazón de los jóvenes, es cuando estas mismas personitas llegan a un colegio o a una universidad y se da cuenta de que en la gran mayoría, todos, en su gran mayoría, tienen novios, tienen novias. Y cuando digo novios o novias, es porque es ese noviazgo de hombre con hombre o mujer con mujer. Esto sería para entrar en pánico en aquellas personas que de buen corazón, en especial de una moral bien centrada, tiene que enfrentarse frente a estas realidades. Ya sabemos que dentro de esta amada iglesia nunca se rechaza a la persona, pero sí se rechaza el pecado de esa persona. Allí es otra manera de dar testimonio de el amor de Dios, aún en medio de ese ambiente difícil para un joven o para un niño, sabiendo de que esos ideales no son cristianos. Pienso en una jovencita que, enamorada por su novio, queda en embarazo. Pienso en esa jovencita angustiada, cómo la sociedad empieza a atacar y a hacer presión para que aborte. Eso es una manera de perseguir los principios cristianos, porque quien hace estas cosas, quien motiva estas cosas, se aleja de todo pensamiento cristiano y va en contra de la dignidad humana y va en contra de la realidad que nosotros tenemos frente a la vida, porque no somos dueños de la vida. Dios es autor de la vida y nosotros debemos proteger la vida. Esta es una manera también de persecución. Queda para esa jovencita y queda para todo aquel que, estando en ese medio, asimile y asuma con responsabilidad la doctrina de la iglesia. Y es vivir con responsabilidad y asumir con madurez y humildad esa nueva criatura que viene al mundo. Entonces será una forma de dar testimonio de un verdadero hijo de Dios. Pienso, por ejemplo, en un médico que hizo su juramento para defender la vida, para salvar la vida. Y sin embargo, la sociedad, algunas instituciones, ejerce presión para que motive el aborto, para que motive la eutanasia, para que motive todo aquello que atenta contra los principios cristianos. Entonces, allí es una manera de dar testimonio de un Cristo resucitado. Pensemos por un instante en tantos consagrados, sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros, aquellos que en nombre de Dios anuncian la buena noticia, como una parte de la sociedad quiere callar la voz del pastor y no están de acuerdo en seguir esta doctrina, porque es incómoda, porque puede sonar maluca, porque no se quiere cumplir, porque estorba. ¿Y qué mejor? Quitarlo de en medio. ¿Y cómo se quita la voz del pastor? ¿Y cómo se atenta contra la vida de un consagrado? Entonces viene la cizaña, viene la calumnia, viene la persecución, hasta ver derrotado a ese consagrado. Pareciese que cuando cae un sacerdote, cuando cae un religioso, cuando cae un consagrado, y digo caer es cuando se siente derrotado, pareciese que ha vencido el espíritu del mal, pues no. Al contrario, es el testimonio de ese buen sacerdote que hace germinar muchas semillas
de cristianos. Allí empieza a germinar la obra de Dios. Por eso, insisto, Dios dará a cada uno la fuerza del Espíritu Santo para poder hablar, para poder predicar, para poder afrontar aún los ataques del mal. Dice al final el Evangelio: el que persevere hasta el final se salvará. Pues esa es la dicha de un verdadero hijo de Dios, esa es la dicha de un verdadero cristiano, dar testimonio a capa y espada hasta el final de la vida, porque dice la misma palabra de Dios: preocupémonos para que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Necesitamos hombres y mujeres convencidos en la fe. Necesitamos hombres y mujeres convencidos de que vale la pena seguir los caminos de Dios. Necesitamos familias convencidas de que vale la pena dejar forjar en sus corazones la presencia de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que al continuar esta obra de evangelización podamos conducir a muchos a la presencia del Señor. Que Dios nos dé la gracia de dar testimonio en medio de un mundo difícil, complicado, diríamos deshumanizado. Que Dios nos dé la gracia y la sabiduría, la fuerza y las convicciones de poder arrastrar muchos ambientes, muchas personas a la presencia del Señor. Y a pesar de los ataques que pudiéramos experimentar, llevemos con orgullo el buen nombre de ser hijo de Dios, de ser cristianos, de ser seguidores de Cristo. Y que al momento de que recibamos esas persecuciones, recordemos lo que nos dice aquellas palabras de Jesús: dichosos los perseguidos a causa por la justicia, porque tendrán su recompensa en el cielo. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Amén.